queda grabando. Bueno, brevemente, mi nombre es Gonzalo Tancredi, y ya me presenté, pero no repito la presentación. Decía que iba a presentar también al resto de los integrantes de este proyecto que están participando aquí, y ahora vamos a ver un poco más en detalle quiénes son los otros integrantes, pero acá tenemos a Lucía Velasco, Valeria Abraham, Lucas Barrios y Matías Hernández. Ellos son estudiantes de la licenciatura de Astronomía, de mitad de carrera, o algunos poco más avanzados, de la Facultad de Ciencias, esta licenciatura, y están participando en este proyecto desde hace ya bastante tiempo. Y van a estar a cargo de alguna parte de las presentaciones y de la parte más de interacción del taller que vamos a ir haciendo en las próximas dos instancias. Nos reuniríamos, bueno, los lunes de 18 a 20 horas aproximadamente, este y 2 lunes más, pero la idea es después seguir en contacto para que puedan participar activamente. Algunas caras las conozco, las veo conocidas, Adrián, Magela, otras caras son nuevas, ya veo, y bastante más jóvenes, y algunos nombres también los reconozco. Si hubiera un poco la población de gente que está inscripta, tenemos desde, bueno, docentes de secundaria, de astronomía, estudiantes también de la licenciatura, que también se han anotado, y estudiantes de secundaria, supongo que serán principalmente de bachillerato, y bueno, eso es un poco lo interesante de cubrir un amplio espectro de participantes. Esta es la segunda edición de este taller, hicimos una hace unas semanas atrás, que también participaron unas 20-25 personas, y antes de empezar, aclarar que esta actividad, y ahora lo vamos a aclarar más en detalle, cuenta con la colaboración y la promoción también de la Dirección General de Enseñanza Secundaria, y en particular de la Inspección de Astronomía, y lamentablemente se me pasó avisarle a Reina del Pinto, la inspectora, de que estábamos hoy empezando. Ella está al tanto de este taller, así que la otra vez estuvo en la inauguración del anterior, capaz que se suma en algún momento, pero bueno, tenemos una estrecha colaboración con la inspección y con varios liceos de secundaria en este proyecto. Y lo otro que quería precisar era que la idea nuestra de que además de la asistencia podamos, con la participación de ustedes en las tareas que vamos a ir encomendando, poderles entregar un certificado de asistencia al taller, que para el cual, digamos, como decía, no solo es asistir a estas tres instancias, sino más bien, por lo menos queremos que asistan a 2 de estas, y entreguen los ejercicios o los sí, tareas que les vamos a encomendar, que se explicarán principalmente en el segundo y tercer reunión del taller. No sé si hay alguna pregunta inicial, sino lo que vamos a hacer es hacer una presentación sobre el tema en general y algunas características específicas del proyecto. Pero antes, bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, yo tengo una duda, Gonzalo, perdón. ¿Sí? ¿Vamos a tener que descargar algún software para nuestras compus? Creo que no sé si habías dicho. En principio, más que software, descargar algunas imágenes o videos, y entonces con cualquier programa de visualización de datos se podría trabajar, pero el único software sería el de acceder a los datos, que es un cliente de FTP. Creo que capaz que si nos daba el tiempo,
al final de esta reunión íbamos a explicar, pero eso sería el único específico Ok. que se necesita. Bueno, demás. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Perdón, Gonzalo, consulta. Sí, sí. Yo tenía notado que iban a ser los martes, puede ser en un momento, o yo tenía notado mal eso. No, estuvimos en la duda de si hacerlo lunes o Bien. martes. En realidad habíamos pensado inicialmente hacer 12 ediciones más, o sea, la edición 2 y 3. Una era los lunes y otra iba a ser los martes. Pero al final, digo, por el número de inscriptos, que nosotros queríamos que no fueran más de 25 aproximadamente por taller, y en ese número estamos, entonces decidimos hacer una sola y hacerla los lunes. Está, Eh, porque ¿no? los próximos lunes a las 8 yo me tendría que ir, por eso Está. era No, la consulta. en Y si principio tenía trataremos disponibilidad de los martes, terminar ponerlo el antes de lunes. las 8. Así que digo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, si no, empezamos con la parte de presentación. Por las dudas voy a cerrar algunas de las páginas que tengo abiertas porque si no después se cuelga la computadora. Bien, los materiales después les van a explicar, digo, van a estar disponibles, tanto las presentaciones como la grabación para los que, bueno, la quieran revisar o los que no puedan atender hoy y las próximas reuniones. Entonces comparto mi pantalla. No, voy a compartirla, perdón. Por las dudas que creo que hay una parte que tiene sonido. Entonces voy a compartirla con sonido. Bueno, bien. Bueno, como les decía, esto es una red de detección de bólidos que pretendemos abarque también a la región limítrofe y por eso le ponemos red de detección de bólidos del cono sur, BOCOSUR. Como decía, también yo soy el responsable, pero también participan del Departamento de Astronomía Manuel Caldas, Álvaro Guaymare y Sebastián Brusone, que son docentes del departamento, y varios estudiantes como los que mencioné, Valeria, Lucía, Lucas, Matías y varios otros. Cuenta con la colaboración de la Dirección General de Enseñanza Secundaria. Hay una resolución específica de apoyo a este proyecto, y con varios profesores que ya han venido participando, especialmente de los liceos donde ya tenemos instaladas algunas de las cámaras. También del Observatorio de Montevideo, de la Inspección de Astronomía de Uruguay Educa, y además del Observatorio Astronómico Los Molinos, en particular Edgardo Acosta, Andrea Marcilia y Alberto Cereta, y con estudiantes y docentes de Ingeniería Eléctrica, de Facultad de Ingeniería, que están desarrollando un software, del cual vamos a hablar más adelante, que también está muy relacionado con el trabajo que ustedes vayan a desarrollar. Cuenta con financiación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la ODELAR, del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, y más recientemente de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, que con la financiación ha hecho posible, con estas financiaciones se ha hecho posible la instalación de las cámaras que después comentamos. Bueno, ¿qué son los meteoros de los cuales vamos a ir hablando? Bueno, son estos fenómenos luminosos que vemos en el cielo de noche, que comúnmente denominamos estrellas fugaces, que dependiendo de su brillo, y cuando son muy brillantes, los vamos a denominar bólidos, como son las imágenes que están a la derecha o abajo. Y ahí ya pueden ver que aún se pueden llegar a observar de día o prácticamente de día si son eventos muy luminosos. ¿De dónde provienen estos objetos? Bueno, podemos considerar que tienen una serie de objetos padres, que son por un lado los cometas, que son los cometas son aglomerados de hielo y polvo, de polvo rocoso, que estos cometas están originados en las regiones más externas del sistema solar, en la zona de los planetas gigantes y más allá del planeta Neptuno, que un cometa al acercarse al Sol se calienta,
el hielo se sublima, o sea, pasa a la fase gaseosa, libera gas y el polvo atrapado acompaña este gas y esto genera una coma y una cola. Este polvo que queda disperso a lo largo de la órbita del cometa va a ser muy relevante cuando hablemos de un fenómeno que llamamos la lluvia de meteoros. Por otra parte, además de los cometas en el sistema solar, existen otros pequeños cuerpos que llamamos asteroides, que en este caso son objetos rocosos, que pueden ser monolíticos, o sea, una única roca o un aglomerado de pequeñas rocas, que tienen tamaños que van desde cientos de metros a algunas decenas o pocas centenas de kilómetros, y que se encuentran principalmente entre las órbitas de Marte y Júpiter. Pero algunos de ellos pueden escapar de esa zona, acercarse a la órbita de la Tierra, y los pasamos a denominar asteroides cercanos a la Tierra, o la denominación que utilizamos en inglés, que es Near Earth Asteroids, NEAS, o en particular aquellos que pueden llegar a colisionar con la Tierra y de tamaño considerable, de más de algunos 100 metros, que son denominados asteroides potencialmente peligrosos o potentially hazardous asteroids en la denominación en inglés. Estos son los objetos padres que podrían dar origen a los meteoros o a los bólidos. Pero vamos a explicar un poco más. Bueno, acá tenemos un cometa, en las imágenes de abajo a la izquierda, este es un núcleo de un cometa, y este es un asteroide que vemos claramente su aspecto de aglomerado. Entonces, estamos ya introduciendo una cantidad de términos, de los cuales algunos de ellos vamos a ir detallándolos como cometas, asteroides, y ahora vamos a hablar de meteoroides, meteoros, fireballs, bolas de fuego, bólidos, y finalmente meteoritos. En primera instancia, meteoroide. Meteoroide hace referencia a cualquier objeto de pequeño tamaño que se mueve en el espacio, que pueden ser fragmentos de asteroides o cometas, que van desde algunos pocos micrómetros hasta unos pocos metros de diámetro. O sea, estamos hablando de objetos de gramos, o aún menos de un gramo, hasta de algunos kilogramos, cientos de kilogramos o algunas pocas toneladas. Si ese meteoroide ingresa a la atmósfera de la Tierra o a la atmósfera de cualquier planeta, se produce el fenómeno que llamamos meteoro, que debido a la fricción con el gas atmosférico y a la alta velocidad a la cual ingresan estos objetos a la atmósfera, produce una traza luminosa, y es el fenómeno que vemos en nuestra atmósfera, que decíamos que comúnmente lo llamamos como estrella fugaz. Finalmente, si ese meteoro logra sobrevivir el pasaje a través de la atmósfera de la Tierra sin desintegrarse totalmente y alcanza a la superficie de la Tierra, podemos recoger en nuestra superficie lo que llamamos un meteorito. O sea, el meteorito es el fragmento de meteoro que logró atravesar la atmósfera de la Tierra sin desintegrarse completamente. Este fenómeno de los meteoros comienza a observarse desde alturas bastante considerables con respecto a la superficie de la Tierra, del orden de 100 kilómetros. Para que tengan una idea de escalas, las nubes más altas que ustedes pueden observar, esas nubes que llamamos cirrus, muy tenues, tienen alturas de unos 10 kilómetros. O sea que estamos muy por encima de, estamos en lo que llamaríamos prácticamente el límite de nuestra atmósfera. Aquí la atmósfera es muy tenue, pero como estos objetos ingresan a velocidades superiores a los 11 kilómetros por segundo, esa velocidad es suficiente para que por fricción con el tenue gas atmosférico se produzca el fenómeno brillante que vemos del meteoro. La mayor parte de las estrellas fugaces, de estos meteoros relativamente débiles, se desintegran totalmente en los primeros kilómetros y no alcanzan alturas inferiores a los 80 kilómetros. Pero si logran tener un tamaño mayor, si tienen un tamaño mayor, pueden empezar a ingresar a alturas más bajas y producir un fenómeno mucho más brillante,
que es lo que llamamos bólidos o grandes bólidos, que como se presenta aquí en este esquema, puede variar su brillo a lo largo del momento que lo estemos observando. O sea, puede aumentar o disminuir, puede fragmentarse, o hasta puede terminar en una especie de estallido, una especie de fuego artificial que podríamos llegar a ver en algún caso. Si el objeto, y en estos casos estamos hablando de objetos de algunos gramos o hasta algunos pocos kilogramos, pero si el objeto es mayor de varios kilogramos, hasta quizás de más de 1 tonelada, en este caso lo que va a ocurrir es que al atravesar la atmósfera no se desintegra totalmente y termina desacelerándose y cayendo hasta la superficie, y aquí recogemos lo que llamábamos un meteorito. Aquí vamos a ver algunas imágenes de bólidos que se pueden observar durante el día, como estos que están acá, o en este video, que no sé si se puede llegar a apreciar, a ver. Bueno. No sé si... No se llega a ver el video, ¿verdad? No. Bueno, déjenme a ver si, porque vale la pena mirarlo, lo puedo buscar. No sé si ustedes chequearon que los videos se pudieran ver. Si no, los voy a tener que mostrar aquí. Ya. Bueno, aquí sí lo vamos a poder ver. Ya se los muestro. Ahí lo ven, el bólido. Este fue un bólido que se observó desde Porto Alegre, pero que también llegamos a observar aquí, y vean el brillo que alcanza en la noche. Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, entonces, habiendo introducido esta terminología básica, vamos a hablar un poquito más y decir que el calentamiento es por fricción con los gases atmosféricos, la velocidad de entrada es superior a lo que llamamos la velocidad de escape desde la superficie terrestre, de 11 kilómetros por segundo, y como producto de este calentamiento por fricción se produce lo que llamamos la ablación, que es la pérdida del material superficial de un meteoroide por calentamiento. Se va consumiendo este meteoroide y se produce la ionización del material, tanto del material del meteoroide como de los componentes atmosféricos. Esto es lo que produce por fluorescencia el fenómeno brillante que llamamos meteoro. Y en particular vamos a denominar bólido aquellos meteoros más brillantes que cualquier objeto tanto estelar como planetario que veamos en el cielo, en particular más brillante que Venus. Ese fenómeno ocurre a una altura, comienza a ocurrir a una altura de unos 100 kilómetros, y como decíamos, la velocidad de ingreso supera los 11 kilómetros por segundo. Con lo cual, y este es un dato que me parece importante que lo recuerde, el tiempo que vemos este fenómeno es muy corto. Si dividimos 100 kilómetros, que es la altura, por los 11 kilómetros, que es la velocidad, nos da que la duración de este fenómeno es del orden de 10 segundos o menos. O sea que típicamente un meteoro o un bólido va a tener una duración muy corta, de unos pocos segundos. Si el fenómeno tiene una duración más larga, pongámosle 20, 30 segundos, ya no va a ser un bólido. Es otro fenómeno
puede ser, por ejemplo, un avión, puede ser otro tipo de fenómeno, pero no es un bólido. Finalmente, también hablamos de que alcanzado una cierta altura, del orden de unos 20 kilómetros aproximadamente, ya perdió la velocidad, se frenó, la velocidad inicial, se frenó totalmente, no produce más el efecto luminoso que veíamos y comienza lo que llamamos la caída del remanente, la caída del meteorito, que es lo que llamamos el vuelo oscuro. Cuando finaliza el proceso de ablación y comienza la caída del meteorito, esto ocurre típicamente a una altura de unos 20 kilómetros y la caída va a terminar siendo a una velocidad próxima a la velocidad que cae cualquier objeto tirado desde una altura, que es lo que llamamos la velocidad terminal. Porque por rozamiento con el aire, por lo que llamamos la resistencia atmosférica, cualquier objeto que tiramos no se acelera continuamente, sino alcanza una velocidad que llamamos velocidad terminal, que es típicamente de unos 100 metros por segundo. Con lo cual, el tiempo de vuelo oscuro, si tomamos en cuenta que comienza a una altura de unos 20 kilómetros y a una velocidad de 100 metros por segundo, es del orden de unos 200 segundos, o sea, superior a los 3 minutos. Por tanto, si ustedes ven el fenómeno luminoso, dejan de verlo, fue muy luminoso, hubo un bólido, etc., y finalmente cae un meteorito, el meteorito va a caer como 2 o 3 minutos después de haber visto el fenómeno. No es inmediato. Bien. A su vez, tenemos algunos sonidos asociados a este evento. ¿Por qué se produce el sonido? Bueno, el primer sonido es lo que llamamos el primer sonido en cuanto a relevancia, no es el primero que llega, sino en cuanto a relevancia, es lo que llamamos el boom sónico. El boom sónico se produce porque estos objetos ingresan a la atmósfera de la Tierra con velocidades superiores a la velocidad del sonido en el aire, lo que llamamos velocidades supersónicas, o más aún en este caso hipersónicas, porque es muy por encima de la velocidad del sonido en el aire, que es de 300 metros por segundo. Estábamos hablando de varios kilómetros por segundo de velocidad. Eso, al ingresar a la atmósfera a tan alta velocidad, produce una onda de choque que genera justamente una especie como de explosión, como un gran boom, como una gran resonancia, digamos, un gran sonido. Es similar a lo que ocurre cuando un avión, por ejemplo, rompe la barrera del sonido. Pero ese sonido se transmite a lo largo de la atmósfera de la Tierra a la velocidad del sonido, o sea, una velocidad muchísimo más baja que la que venía el objeto. Por tanto, va a llegar a la superficie de la Tierra, cuando nosotros lo podemos escuchar, bastante tiempo después, varios minutos después de la observación del fenómeno luminoso. Se puede esperar que se produzca un boom sónico si el bólido que vemos es muy brillante, más brillante que magnitud -8. Eso es quizás comparado, o sea, mucho más brillante que cualquier estrella o, o que Venus. También, asociado a este boom sónico, se puede producir una señal sísmica, tal cual se vio registrada en estos sismógrafos asociados a eventos como el bólido de Tagish Lake o de Neuschwanstein. Hay otro sonido que no es tan frecuente, pero que se puede escuchar en forma simultánea con el bólido, que llamamos el ruido electrofónico. Y esto es por perturbaciones electromagnéticas que genera la ionización del material, y estas perturbaciones electromagnéticas sí se transmiten con la velocidad de la onda electromagnética, la velocidad de la luz en la atmósfera, y por tanto se escuchan simultáneamente al bólido. Y eso es porque esta perturbación electromagnética interactúa con material eléctrico que podemos tener cerca de nosotros, unas campanas, unas chapas, etcétera, y produce un leve sonido. Pero el más común de todos es este boom sónico. Aquí tenemos otro caso
y de vuelta el video no está funcionando, con lo cual lo voy a mostrar de aquí. Este es el caso de Peekskill en Estados Unidos. Van a ver el video, ahí viene el bólido. Fue filmado desde una cancha, no sé, de fútbol americano creo que era, y por eso ahí apareció un foco luminoso. Vean cómo se va fragmentando a lo largo, a medida que va avanzando. Se va fragmentando en diferentes pedazos y cada uno de ellos deja una traza luminosa. Esto cruzó gran parte de los Estados Unidos, desde oeste hasta este, hasta llegar a Nueva York, y cuando llegó el meteorito a Nueva York, impactó en este auto, dejándole este abollón, y se recogió el meteorito atravesando en el suelo. Aquí vemos una imagen del auto. Después este auto ha estado en exposición en varios lugares. Yo lo llegué a ver en alguno de los algún museo, el auto dañado por el meteorito. Otro caso interesante, y ahora después vuelvo, es un caso más cercano a nosotros, el meteorito de San Carlos del 18 de septiembre del año 2015, justo hace unos días atrás se conmemoraron ya los 6 años de este evento, en el cual un meteorito atravesó el techo de dolmenía, el techo de fibrocemento de una casa, y después también atravesó estas chapas que había de madera, impactó en la cama, agujereó parte de la cama, luego rodó hasta aquí, y también un fragmento quizás del techo impactó el televisor de la familia esta, dañándolo y dejándolo de esta forma. Este es el meteorito que fue recogido y bueno, la familia donde fue afectada fue muy generosa y nos entregó el meteorito y el televisor para que los mostremos, y bueno, si tenemos alguna oportunidad de vernos directamente se los podemos mostrar, porque cuando vamos a dar charlas sobre esto llevamos el meteorito para compartir con el resto. Y después otro caso muy interesante, y espero que aquí el sonido se escuche, es el de Chelyabinsk en Rusia del año 2013. Espero que escuchen el sonido. Este es un sonido de un auto porque tenía una cámara de seguridad, digamos, y pudo detectar. Ahí ven el bólido, se vio de día, era temprano en la mañana, ahí ven el horario, 9:10 aproximadamente de la mañana del 15 de febrero del año 2013. Nuevamente lo ven aquí. Aquí se ve a la distancia, nadie se percató prácticamente cuando estaban trabajando esta gente. Aquí lo vemos nuevamente. Pueden ver ya la estela de vapor que va dejando. Vean la luminosidad que alcanzó. Y ahí se aprecia claramente la estela. Aquí ven la sombra que va dejando, de repente prácticamente se ve que pasó por delante del sol, o por lo menos la nube, y entonces dejó esa parte más oscura. Ahí ven la variación del brillo, digamos que lo mismo que aquí. Y acá van a ver el sonido. Ese es el boom sonic. Decíamos que se escucha varios minutos después de ver el fenómeno luminoso. Ебать! Нихуя! Блять, война нахуй!
Bueno, bien. Entonces, este es el tipo de fenómenos que quizás no tan catastrófico como estos, pero que quisiéramos poder llegar a observar por lo menos alguno de estos. Decíamos que en la observación de día generalmente dejan esta estela de vapor persistente, que de noche es más difícil de observar. Esta estela, digo, no emite luz, generalmente se puede observar de día o en el crepúsculo solamente, como lo veíamos en las imágenes anteriores, y no la debemos confundir con las estelas de aviones, que son generalmente visibles en el crepúsculo tanto matutino como vespertino. Bueno, una pregunta. ¿Se observan meteoros en cualquier época del año? En este histograma que tienen ustedes abajo a la derecha, ven la cantidad de meteoros que se detectan por hora a lo largo del año. En este caso está medido según la longitud del Sol, y vemos que presentan picos claros en los cuales la cantidad de meteoros que se detectan es bastante mayor que el nivel promedio en el resto del año. A su vez ven que tienen algunos nombres, o más bien en este caso son nombres resumidos, de los cuales vamos a hablar ahora. Hay fechas en las cuales la tasa de meteoros es mucho más alta que la habitual, y estos los llamamos lluvias de meteoros. ¿Por qué se producen estas lluvias de meteoros? Bueno, si observamos una lluvia de meteoros, lo que vamos a ver que son meteoros que parecerían todos provenir desde un mismo punto del cielo, que llamamos el radiante. Es este punto, digamos, que estaría acá. Si graficamos las trazas de estos meteoros en una lluvia, en un mapa celeste, los meteoros parecen provenir de un punto de origen común que llamamos el radiante. Para explicarlo, en primera instancia tenemos que hacer referencia a este esquema que está aquí, en el cual tenemos las vías del tren, que son paralelas, pero que si las vemos a distancia, estas paralelas parecen unirse. Es cuando decimos que las paralelas se unen en el infinito. Bueno, acá tenemos un fenómeno similar. Son direcciones paralelas de ingreso de los meteoros, pero que a gran distancia parecen juntarse en el infinito. Y para explicarlo mejor, vamos a utilizar este esquema que tenemos aquí, en los cuales consideramos la órbita de un cometa. Decíamos que un cometa va liberando gas y polvo a lo largo de su órbita, que se va dispersando, formando una especie de toro de material a lo largo de la órbita, y cuando esa órbita se cruza con la órbita de la Tierra y la Tierra pasa por cercana a esta órbita, en ese instante se van a producir el ingreso de partículas a la atmósfera terrestre y se va a producir la lluvia de meteoros. Tal cual entonces lo explicamos acá. Tenemos un cometa que dejó una cantidad de partículas, aquí tenemos a la Tierra, y cuando la Tierra cruza el material se produce una lluvia de meteoros, que todos parecen provenir de la misma dirección. Por tanto, estas lluvias de meteoros se dan en fechas muy precisas, como las que están señaladas aquí, con tasas que pueden variar, pero bastante más altas que el número habitual de meteoros que uno puede observar en la noche, con radiantes bien determinados en coordenadas celestes y que están asociadas a cometas. Si ustedes ven esta tabla que está aquí, van a encontrar que la declinación, que es una de las coordenadas celestes, para los profesores de astronomía es bien conocida, quizás para los estudiantes no tanto, pero declinaciones positivas hace referencia al hemisferio norte, declinaciones negativas al hemisferio sur, y entonces, como ven ustedes, prácticamente hay solo una de estas grandes lluvias de meteoros asociada al hemisferio sur celeste. O sea, son muy pocas. Hay una asimetría muy grande entre las lluvias detectadas en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y en parte, uno de los objetivos nuestros, de los cuales vamos a hablar, es también identificar lluvias de meteoros en el hemisferio sur. Finalmente, tenemos que tener presente que las lluvias de meteoros, como están asociadas a cometas, que son mezclas de hielo y polvo, generalmente, diríamos, o siempre no producen meteoritos. O sea, no producen un objeto sólido, como el que veíamos en alguna de las imágenes y de las cuales voy a hablar ahora un poquito más. Entonces,
los meteoritos se producen cuando lo que ingresa a nuestra atmósfera es un fragmento de un asteroide, de un objeto rocoso. ¿Qué hacemos en caso de que caiga un meteorito? Porque podría haber un bólido que produzca un meteorito, como fue, por ejemplo, este de Chelyabinsk o los otros que mencionábamos anteriormente, el de Peekskill y el de San Carlos. Bueno, mucha gente nos ha acercado muestras de materiales, de rocas, que piensan que son meteoritos. Y para eso utilizamos este esquema, que fue diseñado originalmente por una colega, María Elizabeth Zucolotto, del observatorio, perdón, del Museo Nacional de Río de Janeiro, pero del cual hicimos una adaptación en español, en lo cual, bueno, por ejemplo, la primera pregunta es si el objeto es atraído por un imán o no. Y en función de este diagrama de flujo, podemos llegar a, bueno, a alguna conclusión. Una, que no es un meteorito; otra es que es necesario un mejor estudio y podemos hacer un análisis en laboratorio para saber si es o no un meteorito. Finalmente, entonces, hablemos de los meteoritos para dar luego paso a presentar nuestro proyecto en concreto. Un meteorito fresco, o sea, recién caído, como los casos que veíamos anteriormente o como los casos que nos gustaría poder detectar, tendría esta apariencia. Esta zona, esta parte muy oscura, negra, es lo que llamamos la costra de fusión, que recubre apenas una película muy delgada de toda la superficie del objeto, del meteorito. Por ejemplo, acá tenemos un meteorito con parte de la costra removida. Acá tenemos la costra y acá tenemos parte de la costra. Este ya es un meteorito parcialmente erosionado. Y este ya es un meteorito muy erosionado que perdió totalmente la costra. ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, un meteorito joven, fresco, tendría esta apariencia, pero todos, si uno hace un corte, empieza a encontrar algunas características comunes. Voy a saltear esta parte y hablar, por ejemplo, del meteorito de San Carlos, que justamente presenta varias de las características más interesantes. En principio, la costra de fusión. También estas estructuras que vemos ahí, que parecía que fueran como moldeados por un dedo, que llamamos regmaglitos, y esta costra oscura, si está descascarada, como en esta parte, o hacemos un corte, que no es fácil hacerlo porque es una roca muy dura, presenta este aspecto más grisáceo. Y en su interior empiezan a aparecer algunas estructuras, como estas que están acá, que llamamos cóndrulos. Porque los meteoritos pueden provenir de diferentes regiones de un asteroide. Y dependiendo de las regiones que provengan, son los tipos de meteoritos. Acá tenemos, por ejemplo, las condritas, de las cuales ahora voy a hablar, o meteoritos metálicos, o palacitas, o rocoso-metálicos. Y estas son las principales clasificaciones. Es mucho más en detalle la clasificación, no voy a entrar aquí. Acá tenemos los diferentes tipos de meteoritos. Tenemos meteoritos tipo condritas, metálicos, rocoso-metálicos y acondritas. Una condrita es un meteorito rocoso que se caracteriza por la presencia de cóndrulos. ¿Qué son los cóndrulos? Bueno, si hacemos un corte, aquí vemos estas estructuras de forma esférica, circular. Son pequeñas esféricas de minerales que fueron anteriormente fundidas. Y las condritas se encuentran entre las rocas más antiguas del sistema solar, con edades del orden de miles de millones de años, quizás más de 4.000 millones de años en algunos casos. Después tenemos las acondritas, que son rocosos pero sin cóndrulos, que son fácilmente confundibles con rocas terrestres, porque en realidad algunas de ellas provienen de objetos planetarios como Marte o de nuestro satélite la Luna. Después tenemos los metálicos, que son muy comunes porque se preservan muy bien, no sufren erosión, son constituidos por una aleación de hierro-níquel, con lo cual tienen un magnetismo muy intenso. Tiene esta estructura que decíamos de regmaglitos, como si fuera moldeado, o también esta otra estructura que llamamos piel de elefante, y si los cortamos y los tratamos con ácidos,
aparecen estas figuras que ven ustedes acá, en este y en este otro, que se llaman figuras de Widmann-Staten, que permiten conocer la estructura y la composición de la aleación de hierro-níquel. Y finalmente tenemos los que son más espectaculares o los más bonitos, que son los rocosos metálicos, que son tienen por una parte una aleación de hierro-níquel, pero también tienen rocas con silicatos. Entonces, si los cortamos, tienen esta apariencia, y si cortamos una lámina y la ponemos a trasluz, tiene esta apariencia que, como decía, es muy bonita de ver. Bueno, tenemos grandes meteoritos relativamente cerca de nosotros, como en el Chaco argentino, en la provincia del Chaco, Santiago del Estero. Este es un meteorito de 37 toneladas, que se llama Campo del Cielo. ¿Ah? Así que hay una variedad muy grande de meteoritos, como veíamos un poco también en esta tabla que mostrábamos aquí, que hay ya más de 60.000 meteoritos registrados, pero pocos están asociados a caídas, o sea, que se ha observado el momento en el cual el objeto caiga. Bueno, con esto termino mi parte y voy a dar lugar ahora a los otros colegas que van a presentar las otras partes de esta presentación. Pero quizás vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar paso a alguna pregunta, si tienen, sobre esta primera parte, porque la otra parte va a ser centrada en la red misma nuestra y a hacer una presentación inicial. Así que primero entonces damos paso a preguntas sobre este contenido más teórico o más presentación general, y después vamos a algo más concreto de nuestra red. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá apareció también otro de los colegas que participa del proyecto, que es Álvaro Maimare. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿No? ¿Todo tan claro fue? Sí, se entendió perfecto. ¿Sí? Este material, igual, Gonzalo, se va a distribuir, ¿no? La Sí, presentación. tanto la presentación como la grabación del video, lo vamos a poner a disposición de Excelente. todos. A mí me queda una duda. Sí, dale. La estela de vapor esa que se ve cuando el meteorito es de mañana o en el ocaso, por lo que entendí, ¿cuánto tiempo puede quedar? Bueno, ahí depende de la turbulencia atmosférica. O sea, esto es una estela de vapor que se produce por la condensación de vapor de agua, cuando pasa, digamos, la estela. Lo que ocurre es que al pasar el meteorito se produce una ionización del gas atmosférico, y esa ionización actúa como puntos o como núcleos de acumulación y de condensación del vapor de agua. Entonces, si tenemos una atmósfera muy turbulenta, quiere decir que hay mucho viento, esa estela se dispersa. Pero si la atmósfera está muy quieta, puede durar varios minutos. Y en algunos de los videos que hay en internet se va viendo cómo va evolucionando la estela y cómo se va dispersando un poco, pero puede llegar a observarse varios minutos. Y sí, generalmente la vemos, bueno, con meteoros o bólidos que se observan de día o en el atardecer al amanecer, porque, como decíamos, no reflejan luz propia. Bien. Y es lo que yo decía, fácilmente se confunde con una estela que deja un avión. Especialmente en el amanecer y el atardecer es muy común que los aviones, por las características atmosféricas, dejen una estela de vapor, pero no tiene que confundirse con un meteorito. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no, no sé cómo prefieren, si lo presento yo y me van diciendo ustedes, o lo comparten ustedes la pantalla. Sí, comparto yo. Bueno, dale, Valeria, entonces.
Ahora entonces, Tenés esta que otra dejar. sí. Esta otra parte de la presentación la van a hacer los otros estudiantes que participan del proyecto. Así que en primera instancia, no sé, empieza Valeria. Bien. Ahí. Bien. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el proyecto, como ya dijo Gonzalo. Ay, perdón. No, las fallé. Bueno, una parte fundamental del proyecto es la ciencia ciudadana. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la ciencia ciudadana? El objetivo es integrar no solo los estudiantes y docentes del Departamento de Astronomía, sino estudiantes y docentes de otras instituciones como son los liceos. Lo que queremos es que ustedes participen activamente en la generación de conocimiento científico y que esto, ¿cómo lo van a hacer? Puede ser chequeando que estén funcionando las cámaras en sus respectivos liceos, viendo si están bien o si necesitan ser arregladas de una manera que lo puedan hacer, si no es una tarea muy difícil, y además con la clasificación de todos los videos que vamos grabando. También tenemos una interacción con docentes y estudiantes de otros lugares, por ejemplo, los estudiantes de ingeniería eléctrica que están desarrollando un software que va a ser útil para nuestro proyecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los objetivos que tenemos en este proyecto. Una manera de resumir un poco lo que sería el objetivo general del proyecto sería, como dice ahí, contribuir al estudio de los meteoros observables en el hemisferio sur, donde estamos nosotros, a través de un proyecto de investigación con una componente de ciencia ciudadana, que es lo que estaba comentando Valeria. La parte de objetivos científicos, que sería la parte de investigación, sería construir una red de estaciones en todo el territorio nacional, que son estaciones que están monitoreando todo el cielo, digamos, son estaciones con ojo de pez, no sé si ubican cuáles son, esas 360, digamos. Bueno, para generar un poco una base de datos acá en el hemisferio sur, la cual no está del todo desarrollada, comparado con el hemisferio norte, en la que tienen mucho más estaciones ya monitoreando el cielo hace bastante tiempo, y también hay más territorio para que lo puedan hacer. O sea, tienen a Rusia, Europa y Estados Unidos, y acá en el hemisferio sur hay, además de la diferencia económica, hay bastante agua. Entonces, bueno, un objetivo es contribuir a esa base de datos. También determinar la frecuencia en la que podamos ver estos bólidos de los que hablaba Gonzalo, y también identificar si existen nuevas lluvias de meteoros, las cuales no estemos al tanto aquí en el hemisferio sur, al no tener esta base de datos. Y en un futuro se podría recuperar meteoritos frescos para su caracterización, que lo podríamos hacer si logramos hacer triangulación entre las estaciones. Para eso necesitamos una red bastante amplia, digamos, en todo el país, para poder, con videos de tres estaciones distintas, poder hacer la triangulación y ver la trayectoria donde puede haber caído, y hacer salidas de campo, digamos, para poder ver si logramos encontrar uno, que estaría buenísimo. Sería como un objetivo final, digamos. Bueno, y siguiendo un poco con lo que decía Valeria acerca de este proyecto de ciencia ciudadana, vienen acá los objetivos más bien educativos, donde queremos promover la participación de tanto los estudiantes del liceo como los profesores, no solo en el mantenimiento de estas estaciones, sino también en, bueno, generar ese conocimiento científico a partir de la reducción de los videos, que es lo que vamos a ver en la siguiente reunión. Y actualmente nos encontramos dando una serie de charlas en los lugares a donde estamos yendo a instalar. Ahora el jueves vamos a ir a hacer una próxima instalación, y se da como un espacio muy, muy rico donde podemos hacer divulgación no solo de astronomía o de física, sino que generar esa curiosidad y en la ciencia en general, que es otro de nuestros objetivos, y
Además tenemos una página web que también nos ayuda como a mantener ese contacto entre los estudiantes o aficionados en general. Acá la idea es que todos puedan participar, no necesariamente estando involucrados a un liceo. Y vamos a ir hablando después de las formas que tienen de participar activamente en este proyecto. Bueno, y un poco más, hablando más específico sobre las preguntas que nos queremos responder, se puede decir con qué frecuencia podemos observar un bólido de cierto brillo en cierto lugar. Esto no hemos encontrado ninguna gráfica que simplifique esto, como si hay gráficas y datos sobre cuántos meteoritos se encuentran por año, o la diferencia en el tamaño según el meteorito, que se pueden encontrar como acumulativo, digamos, cuántos meteoritos de cuánto tamaño hay, pero no hay ninguna que te diga cuántos bólidos, de qué magnitud se pueden ver y en qué lugar. Sería como una pregunta más específica. Luego, como dijimos en los objetivos, la pregunta que lleva al objetivo sería cuáles son las lluvias de meteoros observables en el hemisferio sur y si hay nuevas, como ya lo dije hace un ratito. Y esto de, pueden haber corrientes de meteoritos, esto es otra cosa un poco distinta a lo que serían lluvias de meteoros. Significa algo similar, pero más hablando en vez de los cometas, hablando de cometas que puedan dejar una estela de polvo y hielo, como más, con objetos más pequeños. Acá estamos hablando de objetos un poco más grandes. Y bueno, la idea es similar, pero con objetos más grandes que puedan llegar a dejar meteoritos, digamos, que al ser más grande, como habló Gonzalo hoy, pueden lograr llegar al suelo, digamos, y dejar un meteorito. Y también hablando sobre la triangulación y eso que hablamos hoy para poder detectar la trayectoria de dónde va a caer, también hacer lo mismo, pero en sentido contrario, digamos, dónde vino, y poder saber si puede haber algún objeto más grande de dónde provino este meteorito. Bueno, y acá cuando hablamos de objetos grandes, nosotros ya sabemos que bueno, la extinción de los dinosaurios se debe a un impacto de meteorito, es decir, estos cuerpos pueden llegar a tener consecuencias muy catastróficas para la vida en la Tierra. Esperemos no detectar ninguno así con nuestras cámaras en el tiempo cercano, pero estaría muy bueno ir ganando conocimiento en este tema que nos llegará a preparar en una situación de este estilo y evaluar, ¿no?, qué riesgo significa para la vida en cada caso. Y eso nos lleva a, bueno, a preguntarnos, ¿qué pasa cuando hay un meteoro que puede resultar en la caída de un meteorito? Que bueno, estos son algunos conceptos que vamos a ir viendo más en detalle, pero nos preguntamos si lo podemos encontrar y en el caso de encontrarlo, bueno, clasificarlo de acuerdo a estas categorías que estuvimos viendo, que son muy amplias y requieren un análisis químico que habrá que desarrollar en cada caso. Y es como que este proyecto tiene muchas vertientes, podemos observar estos fenómenos desde muchos lados y es algo que está muy bueno y que tiene un gran alcance. Hay grandes posibilidades de crecer en este proyecto, de estudiar muchos aspectos y desde distintas partes de la ciencia. Y nos lleva también a preguntas más del tipo operativas, ¿no?, que uno de los primeros problemas que nos estábamos enfrentando era ¿cómo hacemos para identificar un meteoro en un video? Y vamos a hablar un poco sobre el software de detección, que el principal responsable es Manuel Caldas. Y ahí luego de ir generando estos videos, nos surge la pregunta de si hay alguna forma de detectar de forma automática y qué tan eficaz sea ese software. Y para acá es cuando entran en juego el rol de los estudiantes de ingeniería que están realizando una tesis en base a este problema y bueno, cómo hacer un programa de detección y han visto que se requiere una amplia base de datos
que estamos elaborando y que ustedes van a ayudar a construir para poder en algún momento, en un futuro cercano, realizar todo de forma automática. Bien, estamos hablando un poco de las estaciones y colocar estaciones, y acá les explicamos un poco resumido lo que sería una estación, que después lo vamos a ver un poco más en detalle, y también la parte de cómo se clasifican los videos y eso en los siguientes talleres, pero para que se hagan una idea, es una caja estanca que como va a estar a la intemperie, necesitamos que sea resistente para todo eso. Dentro va a tener una cámara, que acá tenemos una cámara Watec, pero ahora estamos viendo que cambiarla por otra cámara, pero sería una cámara de videovigilancia básicamente, con un ojo de pez como comentaba hoy, y un domo encima para protegerlo. Dentro de la estación va a haber una computadora que es la que controla la cámara, y la que guarda los videos y los envía al servidor luego para tenerlos, y tiene también un sistema de ventilación que cuenta con una entrada de aire y un ventilador para cuando se calienta mucho, un aparato que registra la temperatura también para detectar eso y encender ese ventilador, y también sirve con el heater que podemos ver ahí, cosito chiquito, no sé si se ve demasiado, pero lo que está dentro del domo junto con la cámara, para cuando hay rocío o demás, eso calienta y se limpia de nuevo el domo. Y el costo total de cada estación más o menos anda en los $1.500. Ahora varía un poco dependiendo de la cámara y eso que estamos eligiendo, pero más o menos ese es el dinero que cuesta cada estación. Bueno, ahora nos encontramos en la fase 1 del proyecto, que sería hasta fin de año más o menos, y acá vemos un mapa de las 7 estaciones que están instaladas o por instalarse. Vemos acá en rojo las que ya están instaladas, que son la de Montevideo en la Facultad de Ciencias, en San Carlos, en Casupá y en Castillos, y próximamente vamos a estar instalando en Rosario y en Dolores. También tenemos que está asignada y en tratativas en el Liceo de Trinidad, en Flores. Bueno, algo que queríamos comentar es que nos encontramos hoy en esta instancia gracias a que contamos con el apoyo de la Inspección de Secundaria y de ANEP, y que, como ustedes podrán ver, las estaciones que estamos colocando son en liceos, que es lo que nos permite, bueno, tener una estrecha relación con quien las mantiene operativas en el día a día, y además poder lograr una comunicación cercana entre los estudiantes, ir generando como este espacio para hacer ciencia entre todos. Bueno, ahora tenemos unas fotos para ver cómo están colocadas las estaciones en cada lugar. Acá tenemos a la izquierda, en la Facultad de Ciencias, vemos acá circulado en rojo el pretil donde se ubica la cámara, y acá vemos la vista que tenemos desde ahí. Después esta es la estación 2, que está en el Liceo de San Carlos. Vemos de fondo el observatorio del liceo. Y tenemos las estaciones 3 y 4, la 3 en Casupá, acá cuando la estábamos arreglando, y la última que fue instalada hace poco, en Castillos, y acá la vemos también en un pretil. Bueno, cuando hablamos sobre la cobertura de estas estaciones, nos referimos a que queremos lograr cubrir todo el territorio uruguayo, es decir, que todo el cielo pueda ser visible de al menos una de estas estaciones. Y como pueden ver, estamos separándolas a una distancia aproximada de 100 kilómetros entre cada una, para lograr de forma más espaciada que se vayan superponiendo las regiones donde actúa cada cámara, y en amarillo vemos las regiones donde 2 estaciones pueden observar un mismo fenómeno, y bueno, en rojo donde es el panorama ideal donde se observan por 3. Y ahí es donde entra la triangulación y bueno, otros análisis que esperamos hacer en el futuro cuando vayamos avanzando en la instalación de estas redes.
Cada cámara tiene un campo de visión de 120 grados, ¿sí? Son de ojo de pez. Y bueno, a medida que vayamos continuando con la instalación, vamos a ver que la mayoría del territorio va a estar entre amarillo y rojo, con suerte. Bueno, en este momento justamente nos encontramos en eso, expandiendo un poco la red, sobre las estaciones que ya tenemos instaladas, que hablaba Valeria y Lucía ahora. Acá tenemos 11 estaciones ya financiadas por CSIC, UDELAR, PDCIA, y la Embajada de Estados Unidos en Uruguay también. Y bueno, también se prevé la contratación de 4 becarios para la tarea. Y bueno, aquí pueden ver un poco más o menos dónde hemos puesto que serían posibles lugares para instalar en amarillo, que todavía no están hablados, digamos, pero son ciudades que bueno, sabemos que cuentan con algún liceo y algún observatorio también en alguna de ellas. Y están las verdes las que estamos por instalar ahora y las rojas que ya están instaladas, que acá falta, creo que la de Rocha también ya debería estar en rojo, pero ya lo cambiaremos. Bueno, ahora vamos a hablar de los grupos operativos de la red de óleos, que vamos a llamarlos GOREB. Estos son los grupos en los cuales ustedes van a formar parte, porque son los grupos que tenemos para, como ya mencioné antes, hacer el análisis de los videos y clasificarlos, y además hacer algunas tareas básicas de mantenimiento de las cámaras. Otro punto bastante emocionante, como ya mencionaron, es que pueden formar parte de la búsqueda de los meteoritos en caso de que se haya caído uno. Bueno, y acá queremos hacer énfasis en que tenemos esta página web, polios.astronomia.edu.uy, preciosa, donde vamos a estar colgando información relacionada a los talleres, incluidos los links a las grabaciones de estas reuniones para que tengan siempre a mano. Van a tener también material teórico si prefieren recurrir a eso. Y ya ustedes pueden ver, si están interesados, los videos de las reuniones de la primera edición de este taller. Y algo que queríamos comentar, que nos parece muy importante, es que hay en esta sección que está marcada de ¿viste un bolio? Repórtalo aquí. A esto es que nos referíamos con que cualquiera en realidad puede participar. En el caso de que ustedes vean una estrella fugaz en el cielo, un bolio ya a esta altura, pueden, mediante unos pocos pasos, o sea, indicando más o menos la hora de cuando vieron ese fenómeno, el lugar y en qué dirección del cielo, nos estarían ayudando un montón, porque luego nosotros corroboramos si fue visto en alguna de las estaciones, y bueno, si fue en más de una, incluso mejor. Y además estamos incluyendo otras cosas en la página, como información teórica y imágenes de las charlas que vamos dando. Y bueno, también tienen ahí un contacto. Bueno, y un poco para cerrar con esto del proyecto de ciencia ciudadana, nuestro objetivo también más general es ir generando un poco de gusto por la ciencia, de que próximas generaciones se vayan interesando mucho más que ahora. Capaz como ustedes, esta es la primera vez que se enteran que existe la licenciatura en astronomía, o sea, si son estudiantes de secundaria, bueno, está bueno que lo tengan como una opción, incluso si hay alguno que estudia astronomía y ya todos ganamos, pero no solo en la astronomía, sino en cualquier rama de la ciencia en general, que es algo que esperamos. ¿Termino yo entonces? Ah, bueno. Sí. Déjalo ahí nomás, quédate. Bueno, no, digo, ahora las próximas instancias, decíamos que va a ser los próximos 2 lunes, en los cuales vamos a ir viendo un poco más del equipamiento, como cuáles son todos los componentes de la estación y su funcionamiento, cómo vamos a acceder a los datos, y finalmente
La tercera parte va a ser la clasificación de los videos. Y bueno, y plantearles algunas tareas para que puedan hacer en los próximos días. Ese es los canales de comunicación, el sitio web por una parte, el correo electrónico y el canal de Slack. Y no sé si van a plantearles de que ya bajaran el FileZilla o quedó eso para la próxima. No, o sea, hay tiempo como para mostrarlo, sí. Bueno. ¿Querés mostrarle ahora entonces eso? Bien, bien. Está. ¿Para qué? Es para ir adelantando si quieren. El mecanismo que van a tener para acceder a los datos va a ser acceder al servidor de datos que nosotros tenemos en la Facultad de Ciencias a través del sistema de intercambio de datos que se llama FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos, y utilizamos para eso esencialmente un programa que se llama FileZilla, muy rápido de descargar, está para todas las plataformas. Puede haber otros programas también, pero ese es el que utilizamos preferentemente. Y si queremos ir adelantando, bueno, se puede ver cómo descargar y instalar este programa y ya adelantamos algo de la próxima reunión. Igual, también, si quieren ir haciendo alguna otra pregunta, podemos ir evacuando las próximas preguntas. Vale, estaba... ¿Quién está? ¿Valeria? Sí, no, estaba esperando a ver si alguien tenía alguna pregunta, como lo dijiste. Me llato con delay. Bueno, ¿alguna pregunta de alguien? Bueno, si no, explica eso y vemos si hay alguna pregunta final. Bien, bueno. El programa que vamos a usar para poder descargar las cosas fácilmente va a ser FileZilla, que lo buscan en Google, FileZilla les va a aparecer enseguida. Y lo importante que hay que destacar es que tenemos que descargar el que dice Client. ¿Sabes? ¿Ven mi cursor? Sí, sí. Bueno, hay que descargar el que dice Client. Acá pusimos bien todos los pasos de lo que hay que ir tocando. Vemos que este está para Windows, pero también tenemos para Linux, para Mac, hay para todos los gustos. Después, para instalarlo, vamos apretando al siguiente, siguiente, sin ningún problema. No va a aparecer nada extraño. Y ahora sí, vemos, una vez que descargamos todo, lo que vamos a ver es esta ventana. Vemos acá en el recuadro rojo, nos va a decir dónde estamos parados nosotros en nuestra computadora. Acá ven que dice Users Valea, acá estoy en el escritorio. Toda la parte que está a la izquierda es lo que está ocurriendo en nuestra computadora. Tenemos acá las carpetas que tenemos nosotros en el escritorio. Y en la parte derecha tenemos todo lo que hay en la PC de la facultad. Para entrar acá, perdón, no lo mencioné, tenemos que ingresar unos datos que son el nombre del servidor, la dirección que es bolios.fisica.edu.bi, y esto nosotros después se lo mandamos bien escrito en el mail con los usuarios que les van a corresponder y con la contraseña, así no queda grabada para que alguien nos venga a robar los videos. La pongo en el chat. Bien. Los nombres de usuarios van a ser Gorev, como mencioné, de Grupo de Operación de Red de Bólidos, y un número que nosotros le vamos a asignar después según cómo los vamos a dividir. Entramos la contraseña, hacemos conexión rápida y ahora sí les va a aparecer lo que estamos viendo acá. Para pasar los videos de las carpetas desde la
computadora de la facultad a nuestra computadora, solo tenemos que arrastrar la carpeta. Y así se pasan. Si quieren, pueden entrar a la carpeta y pasar, no sé, si quieren pasar solo un video, 2 videos para No. que Creo- no les vaya demorando, lo pueden hacer. Igual creo que Valeria, creo que lo importante sería que bajen el FileZilla, lo tengan instalado y para la próxima ya vemos todo esto más en detalle, con más tiempo. Bueno, Y sí, sí, pero con un ver pantallazo, hay casos. que descargarlo fácil, les va a salir Claro, bien. está. Descárguenlo, instálenlo y ténganlo pronto para la próxima de poder hacer estas cosas. Porque además, digo, los vamos a ir agrupando en diferentes grupos, en diferentes GOREB, para que vayan trabajando en forma conjunta y colaborativa. Bien, yo creo que con esto es suficiente ahora, digo, para no atosigarlos a mucha información. Y no sé si tienen alguna preguntas, ya sea que les generó alguna duda de la parte inicial teórica o después de la parte más de presentación del proyecto. Después vamos a hablar un poco más cómo se estructura el funcionamiento y ese tipo de cosas, pero por lo menos de las ideas generales del proyecto. Nada por ahora. No, por el momento no. Igual realmente, o sea, luego esta información, todo se subirá, como dijeron, a la página, ¿no? Sí, sí. Está. Sí, Ahí les vamos a pasar el link de donde están los materiales a través del correo electrónico. está, genial. Sí, capaz que después de leer un par de veces más o algo sale alguna duda, pero por el momento bastante claro todo. Bueno, bien. Bueno, si no tenemos más, entonces nos veríamos el... Estoy acá para instalar el FileZilla y Sí, cuando pongo para instalar me aparecen varias opciones. Tengo FileZilla normal, FileZilla with manual, que supongo que es con manual, FileZilla Pro, FileZilla Pro plus CLI. No sé a cuál le doy. Tenés que, obviamente, la opción gratuita y que sea cliente, que diga client en algún lugar. Suponía que alguno iba a ser de pago, pero como no me daba precio, me decía seleccionar nomás. Claro, no estaba seguro. Está. Le doy la primera entonces. sí, ahí, o sea, el concepto de cliente-servidor es que un programa de este tipo, que es un protocolo de transferencia de datos, uno puede actuar como servidor, o sea, como ofrecer servicios de FTP o solamente como cliente para recibir, pero también podés enviar, pero digamos, no, en este caso como cliente es suficiente. Bueno, dejamos por acá entonces y nos vemos el próximo lunes a las 18 horas. Impecable. Muchas gracias. ¿No? No, muchas Bueno, gracias. Gracias. chao. Muchas Gracias. gracias. Chao, nos vemos. Luego. Chao. Eh,